Últimamente hemos visto que los picos de glucosa están muy de moda. ¿Cómo debemos comer en base a esto? Vale, bueno, es cierto que últimamente se está hablando mucho de los picos de glucosa. Esto no es nada nuevo, ¿vale? Lo que sí se está extrapolando a personas que no tienen diabetes o no tienen resistencia a la insulina, y realmente lo que estoy viendo, lo que estamos viendo muchos compañeros y yo en consulta, es que está habiendo muchos errores garrafales por no entender bien cómo funcionan los picos de glucosa. Para quien no lo entienda o no sepa qué son los picos de glucosa, lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Nosotros, cuando hacemos una comida, cualquier comida, sea cual sea, nuestra glucosa en sangre se va a elevar, ¿vale? Se va a elevar durante un tiempo y luego va a bajar a sus niveles estables. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hagamos una comida, sobre todo si es alta en carbohidratos, es normal que nuestra glucosa se eleve en sangre. Cuando se elevan los niveles de glucosa en sangre, nuestro páncreas secreta una hormona que se llama insulina, y la insulina lo que hace es, digamos, sacar esos niveles de glucosa, quitarlos de la sangre. De hecho, lo más normal es que lo incorpore dentro del tejido muscular, del hígado o de las células o tejidos que son almacenes de glucosa, para que esa glucosa se mantenga estable. La glucosa se tiene que mantener estable en sangre. Hay un rango muy concreto donde la glucosa se tiene que mover. Si la glucosa baja más de ese rango, estaremos en una hipoglucemia, y si la glucosa se eleva más de ese rango, de manera crónica, estamos en una condición de hiperglucemia. Normalmente los niveles de glucosa en sangre, en ayunas, que se consideran saludables, están entre 70 y 100 miligramos decilitro. Cuando nosotros hacemos una comida, es normal que esa glucosa se eleve más allá de esos 100 miligramos por decilitro. El problema es que ha habido algunos influencers, o se está poniendo de moda el hecho de decir que cualquier comida que eleve la glucosa en sangre más de 30 miligramos decilitro es perjudicial para la salud. Esto, sin embargo, no está basado en ninguna evidencia científica. De hecho, a día de hoy ni siquiera se tiene muy claro en el ámbito sanitario qué es un pico de glucosa negativo o cuál es un pico de glucosa positivo. Sin embargo, sí que hay algunos estudios que nos ayudan a interpretar qué rango o qué pico de glucosa sí que puede ser positivo y cuál no. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Bueno, pues la mayoría de estudios nos dicen que picos de glucosa después de comer de hasta 140 miligramos decilitro son totalmente normales y son totalmente saludables. Esto es mucho más que la glucosa se eleve 30 miligramos decilitro. ¿Por qué? Porque si tu glucosa basal está en 80 o en 90, llegar hasta 140 significa que se está elevando 40, 50 o 60 miligramos decilitro, y esto, como digo, es totalmente normal y saludable. Incluso hay evidencia científica que nos dice que puntualmente se eleve la glucosa hasta 180 miligramos decilitro, no tendría por qué haber ningún problema, ¿vale? Así que, a grosso modo, el primer consejo que doy es que omitan esa información de que si se eleva la glucosa más de 30 miligramos decilitro ya es perjudicial. Siempre que esté hasta un máximo de 140 después de una comida va a ser normal, incluso de manera puntual que se eleve hasta 160 o 170 va a ser perfectamente saludable. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que no es solo cuánto se eleve la glucosa en sangre, sino cuánto tiempo permanezca elevada. Si tú haces una comida, sobre todo si es alta en carbohidratos, la glucosa en sangre se puede elevar mucho a la hora, pero a las 2-3 horas ese pico de glucosa va a volver a sus niveles estables. ¿Qué pasa? Si tú te mides la glucosa justo a la hora de haber comido, puedes ver que los niveles son muy altos. Incluso puede asustar. Sin embargo, esto no indica nada, entre comillas, salvo que la glucosa se eleve demasiado, siempre y cuando esa glucosa, como digo, a las 2-3 horas vuelvan a su normalidad. De hecho, una de las pruebas médicas que se hacen para ver la tolerancia a la glucosa, para ver si nuestro metabolismo funciona correctamente, es dando 75 gramos de glucosa a una persona, midiendo la glucosa antes de tomarlo y a las 2 horas después de tomarlo. Si a las 2-3 horas después de hacer una comida la glucosa se mantiene muy alta, eso sí es un problema. Otro de los problemas muy comunes que yo veo en consulta, que mucha gente me llega pensando que la mejor forma de comer es aquella que no eleve la glucosa en sangre. Piensan que mantener la glucosa estable, siempre baja, como si fuese un mar en calma, es adecuado pues para perder peso, para mejorar la salud, para mejorar la inflamación, etcétera. Y esto no es exactamente así. Lo primero de todo es que los picos de glucosa, pese a ser algo importante, son la guinda del pastel. Hay otros factores mucho más importantes que tenemos que tener en cuenta para perder peso o para mejorar nuestra salud. Mucha gente piensa que pues, estos picos de glucosa, si se elevan un poquito o pasan cierto umbral, pues les va a generar resistencia a la insulina o les va a generar
diabetes. Realmente sabemos que la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 son enfermedades basadas en la adiposidad. ¿Esto qué significa? Que realmente los principales factores de riesgo son un exceso de grasa corporal derivado de una sobreingesta calórica crónica junto al sedentarismo, ¿vale? Además de otros factores asociados como puede ser el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estos picos de glucosa van a estar siempre muy por debajo en orden de importancia de otros factores que tenemos que tener en cuenta para estar saludable o para perder peso. Por ejemplo, la ingesta energética total. Sabemos que para perder grasa tenemos que estar en déficit energético crónico. De hecho, sabemos que la mejor intervención para que sujetos con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 mejoren es, 1, la restricción calórica, independientemente de la distribución de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasa, y punto número 2, la pérdida de peso. De hecho, sabemos que el 80% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad, y el 20% restante que tiene diabetes tipo 2 pero no tiene sobrepeso o obesidad tiene un exceso de grasa acumulada en zonas no adiposas, como por ejemplo la grasa visceral o la grasa ectópica. Esto no significa que los picos de glucosa no sean importantes, simplemente estoy diciendo que son secundarios o menos relevantes que otros factores más globales. Entonces mucha gente se preocupa por aplanar los picos de glucosa, pero sin embargo está consumiendo más calorías de las que gasta, o por ejemplo no hace ejercicio físico. De hecho, estoy empezando a encontrar en consulta, y también algunos compañeros me dicen lo mismo, personas que por comer en base a los picos de glucosa y por no entender bien cómo funcionan, están empeorando su forma de alimentarse e incluso están empeorando su salud o incluso están empeorando su composición corporal. ¿Por qué? El punto número 1 es que, como digo, mucha gente cree que la forma más saludable de alimentarse o de perder grasa es manteniendo estos picos de glucosa estables, mientras más planos mejor. Esto puede llevar a tener cierto miedo a alimentos que contengan carbohidratos que son perfectamente saludables, como por ejemplo cereales integrales, algunas verduras, frutas, legumbres, etc. Estos alimentos, como digo, son alimentos totalmente saludables que se pueden incorporar en la dieta prácticamente de cualquier persona, y por el hecho de creer que estos picos de glucosa son negativos para la salud puede hacer que apartemos este tipo de alimentos que aportan muchas vitaminas, minerales, fibras, etcétera, etcétera. Otro error muy común que suelo ver es que, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando ingerimos un alimento rico en carbohidratos, pero si lo acompañamos o previamente a la ingesta de este alimento comemos algo de grasa, el pico de glucosa va a ser menor. Por ejemplo, si nosotros nos comemos un plátano, el pico de glucosa va a ser mayor que si yo me como ese plátano con, por ejemplo, crema de cacahuete. O, por ejemplo, una patata cocida va a elevar más la glucosa en sangre que una patata frita. Por lo tanto, podemos caer en el error de que añadir grasa a la comida por bajar el pico de glucosa pues va a ser más saludable. Pero es que además, el hecho de añadir más grasa a la comida con el objetivo de bajar el pico de glucosa, lo que va a hacer, entre otras cosas, es aumentar la ingesta calórica total, por lo tanto puede perjudicar el propio proceso de pérdida de grasa o incluso hacer que ganemos grasa corporal, y un aumento de la grasa corporal sí que es uno de los factores causales directamente de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Otro de los factores que la gente no entiende en cuanto a los picos de glucosa es que ese pico de glucosa no solamente va a estar modulado por la comida que hagamos en ese momento, sino que también se va a modular por la comida previa, la comida anterior. Y voy a poner un ejemplo. Esto se llama el efecto de la segunda comida. Si nosotros hacemos una comida rica en carbohidratos, ¿vale? Por ejemplo, un almuerzo rico en carbohidratos, se eleva la insulina, se eleva la glucosa, etcétera, ¿vale? Y luego hacemos la cena con una comida también rica en carbohidratos, en la segunda comida, en la cena, la glucosa en sangre se va a elevar menos que en la primera comida. ¿Por qué? Porque cuando nuestro páncreas secreta insulina al comer carbohidratos, deja prefabricada un poco de insulina para la siguiente comida. Esto se llama insulina de primera fase. Por lo tanto, la siguiente vez que nosotros comamos carbohidratos, va a haber ya insulina que ya está preparada para salir a la sangre. Cuando nosotros hacemos una comida baja en carbohidratos, nuestro páncreas no deja prefabricada esta insulina de primera fase. Por lo tanto, si hacemos una comida baja en carbohidratos y luego hacemos una comida alta en carbohidratos, vamos a ver que la glucosa se le va a elevar mucho más. Esto es totalmente fisiológico y es normal, no tiene ningún tipo de problema, pero la interpretación del sujeto puede hacer que tenga miedo a consumir carbohidratos. Este efecto no solamente ocurre por la comida previa, sino que cuando nosotros estamos mucho tiempo sin consumir carbohidratos, el día que comamos carbohidratos porque nuestra madre nos ha hecho unas lentejas buenísimas o nos ha hecho una paella, se va a elevar la glucosa en sangre mucho más que si nosotros hubiésemos venido comiendo carbohidratos los días previos. Si nosotros nos medimos la glucosa en sangre y vemos que se eleva drásticamente, incluso ingiriendo una cantidad pequeña de carbohidratos, podemos pensar que somos intolerantes a la ingesta de carbohidratos y podemos pensar que a nosotros se nos eleva mucho la glucosa en sangre por consumir carbohidratos. Por lo tanto, un círculo vicioso. Como pocos carbohidratos, el día que como se me eleva mucho la glucosa, más de lo normal,
Y siendo algo fisiológicamente normal, yo pienso que me sientan mal los carbohidratos y lo que hago es los sigo eliminando. Mientras más carbohidratos elimino, más se me va a elevar la glucosa cuando ingiera carbohidratos. Existen muchos factores, más allá de la propia comida en sí misma, que van a alterar los picos de glucosa. Por ejemplo, en el ejercicio físico. En este estudio que os pongo aquí, a los sujetos se le dieron 25 gramos de glucosa, 50 gramos de glucosa o 75 gramos de glucosa. ¿A cuál creéis que se le elevó más la glucosa en sangre? Bueno, pues lo normal es que todos digamos que los que tomaron 75 gramos de glucosa se le elevara más la glucosa en sangre. Sin embargo, a los tres grupos se le elevó la glucosa en sangre de manera similar. ¿Por qué? Pues porque habían hecho ejercicio. Cuando hacemos ejercicio físico, siempre vamos a tener una pequeña reserva de glucógeno muscular en nuestros tejidos. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros consumimos carbohidratos, si somos sujetos físicamente activos, hacemos ejercicio, va a ocurrir un efecto que se llama captación de glucosa independiente a la insulina. Esto significa que nuestros músculos van a tener, digamos, unos transportadores abiertos en la membrana de sus células para que esa glucosa que entra en nuestro torrente sanguíneo después de comer carbohidratos entre directamente al músculo, ¿vale? De una manera independiente a la insulina. De hecho, la captación de glucosa por el tejido muscular de manera independiente a la insulina es mucho más efectiva que la propia captación de glucosa dependiente de insulina. Y no solo el ejercicio físico como tal va a modular la respuesta del pico de glucosa, sino también el propio sedentarismo. Hay varios estudios que nos muestran que después de estar mucho tiempo sentados, si nosotros hacemos una comida, el pico de glucosa va a ser mucho mayor que si el tiempo previo a esa comida hemos estado en movimiento, no hace falta hacer ejercicio, sino que hemos paseado, hemos subido escaleras. Otro de los factores que condicionan mucho el pico de glucosa es el propio estrés. Sabemos que cuando nosotros tenemos estrés, sobre todo si es estrés crónico, se va a elevar algunas hormonas como el cortisol y el cortisol va a alterar el propio pico de glucosa, elevándolo aún más. Incluso la restricción del sueño, cuando dormimos poco, los picos de glucosa van a ser mayores. Es más, hasta nuestro propio cerebro puede condicionar el pico de glucosa. En este estudio que os muestro, cogieron a un grupo de personas. A todos le dieron la misma bebida, le dieron agua con 15 gramos de azúcar. Sin embargo, a un grupo le dijeron que era agua edulcorada, que no tenía nada de azúcar, y a otro grupo le dijeron que era agua con el doble de la cantidad de azúcar, es decir, 30 gramos de azúcar. Repito, todos consumieron la misma cantidad de agua con azúcar. ¿Qué ocurrió? Pues que el grupo de sujetos que pensaba que estaban tomando agua edulcorada sin azúcar se elevó mucho menos la glucosa en sangre que el grupo que tomó agua pensando que tenía el doble de cantidad de azúcar. Por lo tanto, incluso nuestro cerebro nos condiciona a la hora de estos picos de glucosa. Estos son algunos de los errores que suelo ver comúnmente. Es un tema muy complejo, existen muchos más, por lo tanto, seguramente grabe más vídeos en relación a este tema.